sumamente importantes. Estos espacios son sumamente importantes porque son ustedes, cada quien en su espacio, cada quien, dirían coloquialmente desde lo político, cada quien en su trinchera, pero vamos a hablar aquí desde lo académico, cada quien colocar sus conocimientos en pro del desarrollo de la nación y en pro también del servicio público, del servicio que público-privado ustedes presten cada quien en su área. Entonces, bueno. Yo no les voy a hablar del texto de Orlando Borrero, porque si yo hablo del texto de Orlando Borrero hoy, entonces no tienen que hacer ensayo, porque entonces no es la idea, ¿no? Pero No, pero es válido intercambiar, ¿no? Yo sí, adelanté allí ya con la lectura, a pesar sí, sí, de... porque recuerda que yo estoy ahorita como facilitadora, pero yo soy estudiante. Entonces a mí me encanta cuando Claro, los profesores adelantan las clases, porque yo tomo sus ideas y sobre las ideas que yo vea que ellos se fortalecen, de allí yo parto para hacer mis ensayos, porque ahí sé que voy a ganador. Entonces, claro. Ujú. la idea es que ustedes hicieran, y la única prueba de yo verificar que hayan realizado las lecturas es que cuelguen, por supuesto, los trabajos antes de conversar sobre el tema. Sin embargo, creo que si tú ya bajaste la información, bueno, no sé si Ferrer, el señor José, se incorporó. Sería bueno que los que se vayan incorporando, por favor, pero creo que no. Los que se vayan incorporando, pues digan presente para poder tomarles la asistencia. Entonces, Creo que no. creo que no. Ok. Bueno, como veníamos conversando, las ciencias de dirección es un tema sumamente interesante y que es necesario para el desarrollo de cualquier estado, que es necesario para el desarrollo, para alcanzar el desarrollo integral de un estado, porque a final de cuentas, la dirección es guiar, es coordinar, es controlar. Pero controlar qué? El esfuerzo, porque el esfuerzo que realiza el hombre hacia unos objetivos que tenga pautados, hacia unos objetivos que sean comunes. Entonces, eh, por supuesto que esto se ha llevado a cabo de forma empírica hasta convertirse en una disciplina científica, que es lo que estamos estudiando nosotros. Entonces, el desarrollo histórico, por supuesto, que está vinculado a todos, a cambios económicos, a cambios sociales, a cambios tecnológicos. En una oportunidad, Raquel, conversando, hablábamos de que hay unos elementos que son sumamente importantes y que transforman y cambian no solo un estado, sino al hombre. Y esos elementos son la economía y la tecnología. Lo económico y lo Ujú. tecnológico, evidente, y lo estamos viendo nosotros como ahora, en vez de estar sentados en un pupitre o en un salón, cada quien está cómodamente en su casa y nosotros estamos interactuando. Entonces, lo económico y lo tecnológico son elementos transversales que influyen en el desarrollo del ser humano y, por supuesto, de las instituciones de los estados y así sucesivamente. De tal manera que si esto influye de esa forma, pues es normal que nosotros lo consideremos también como elementos que han transformado la forma De también clase, amigo. de organizar el trabajo. Josmelis, buenas noches. Si te incorporaste, por favor, te pedimos que nos permitas verte. Coloca la cámara. Estamos hablando con Raquel sobre la dirección y de ese desarrollo histórico de este tema tan importante. Entonces, bueno, Raquel y Josmel y los compañeros que están incorporándose. La dirección comenzó, ustedes lo van a ver en el ensayo, comenzó a considerarse como una ciencia cuando se fueron estableciendo métodos sistemáticos eh, de observación, de análisis y de aplicación de los principios generales. O sea, se le dio el carácter científico, ¿ok? Y dentro se dice que fue con la revolución industrial cuando surgió la necesidad de poder sistematizar la gestión de las grandes organizaciones. Allí ustedes van a conseguir unos teóricos que le van a servir para ahondar en este conocimiento. Entonces allí fue sumamente importante en su momento
el principio de eficiencia y de racionalización del trabajo y la propuesta de funciones administrativas que fueran universales. ¿Para qué? Bueno, para planear, para organizar, para dirigir, para coordinar, para controlar, como lo habíamos dicho anteriormente. Por eso es que la dirección no solo se basa en la experiencia, que estoy segura que, fíjate, ustedes como profesionales la tienen, sino también en ese estudio riguroso de los fenómenos organizacionales, que es lo que ustedes están ahorita fortaleciendo. Por eso es que es una ciencia aplicada. Entonces, allí en las escuelas, bueno, si ustedes se van a pasear por, quizás, ¿no? Cada quien desde el interés y la voluntad que coloque en ahondar sus conocimientos, pero puede ser que lean sobre la escuela clásica, la escuela humanista, hasta llegar a la escuela neoclásica y van a revisar los principios clásicos. Entonces, otro de los aspectos que señala o hacia donde va direccionado la investigación de ustedes en este primer tema es en el modelo capitalista, en esa comparación entre modelo capitalista y el modelo socialista. Porque es que el modelo capitalista, la dirección en esta tipo de corriente, se orienta hacia la maximización del beneficio, a que haya Ujú. una eficiencia productiva, una competitividad. Estudiamos el mercado, gestionamos por resultados, innovamos con tecnología, optimizamos recursos y cuando vayan a ahondar en el enfoque socialista, eh, la dirección es una herramienta para el desarrollo colectivo, para la equidad, para llevar a cabo una planificación, pero una planificación centralizada, ¿ok? Y allí, el señor Borrego, Orlando Borrego, tiene una idea bastante interesante en el trabajo que realizó sobre la dirección en el socialismo, y es que dice que el socialismo debe estar perdón, la dirección debe estar al servicio del pueblo, orientada por principios éticos y políticos revolucionarios. Esto se puede hilar con eh, vuelvo otra vez con el artículo 2 de la Constitución, Raquel, y los compañeros que están presentes, porque el artículo 2 de la Constitución dice que Venezuela se constituye en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, pero dice que propugna como valores esenciales y los coloca. Y la norma suprema de la Constitución, del Estado venezolano, perdón, que es la Constitución, la norma suprema señala cuáles son los valores superiores del Estado. Y ese es el término que utiliza, valores superiores. Y dentro de esos valores superiores del Estado está la ética. Y fíjate cómo desde la perspectiva socialista, desde este enfoque socialista, la dirección es una herramienta para el desarrollo colectivo y está orientada al servicio del pueblo, según Borrego, y debe estar orientada también por principios éticos. Es decir, que para el señor Borrego la dirección en el socialismo no puede limitarse a técnicas gerenciales, que quizás lo podemos ver en el capitalismo, sino que debe ser expresión del compromiso revolucionario. Hasta ahora, vamos a ver qué hora es, Raquel, son las 7:20, creo que estamos. Ah, está la ingeniero Yosmeli. Buenas noches, Yosmeli. Saludos, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Aquí noches, estoy gracias por estar presente. escuchando la explicación sobre el artículo 2 de la Constitución y sobre la teoría escrita por el compañero Orlando Borrego. Más tarde estaré buscando para leer un poco más sobre lo que él dice de la expresión y de lo que es la parte de dirección
en su narrativa. Sí, sí, eso es lo que estábamos conversando desde el inicio y Ajá, aprovechamos también para aclarar con Raquel, Josmeli, que el aula va a estar, ya está activa, pueden colgar las actividades dentro del tiempo que ustedes quieran. Necesitamos que la primera actividad esté en la sí, plataforma a más tardar el día viernes para que no se ajá, vaya a unir con la próxima con la actividad segunda actividad. que ya está fijada. Exactamente. Bueno, entonces, seguimos con esta disertación con relación a este primer ensayo que ustedes deben realizar y tratar de orientarlo para que el camino que ustedes recorran pues sea más digerible para ustedes y les permita pues ubicarse y reflexionar desde la perspectiva práctica y con los conocimientos de pregrado que ya ustedes tienen, ¿no? Bueno, conversábamos entonces, Josmeli, que la dirección, la ciencia de dirección, la dirección ha recorrido un largo camino, un camino desde el empirismo, desde la intuición, hasta convertirse en una ciencia multidisciplinaria, y que ustedes van a ver las distintas escuelas que han permitido que se comprenda o que han permitido la comprensión de la ciencia de dirección, ¿ok? Correcto. Van a toparse con los enfoques capitalistas y socialistas, que son visiones que se ofrecen y que están en contraste específicamente con relación a su propósito y a la aplicación de las mismas. Cuando vemos que pareciera que el capitalismo privilegia la eficiencia y el lucro, entonces nos encontramos con el socialismo, que según lo plantea el autor que fue sugerido en el aula, que ustedes ya lo tienen, que es el señor Orlando Borrego, pues él busca a concebir la dirección como aquella que está comprometida con el bienestar colectivo, con una transformación social, y eso lo estábamos concatenando con los artículos, los primeros artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque el artículo 2 nos dice cómo es nuestro Estado, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, y también señala cuáles son los valores superiores. Y dentro de esos valores superiores que establece la norma suprema, pues está la ética, y es uno de los principios que considera Borrego que debe estar dentro de la dirección como una herramienta para una herramienta esencial, como una herramienta para el desarrollo humano. Esas son las ideas centrales del primer trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, como estoy segura que por lo menos que ya tienen el material, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Quién empieza, Raquel o Yosmel? Gracias, profe. Sí, bueno, allí pude avanzar un poco en la lectura del autor Borrego y efectivamente hace una referencia de los antecedentes sobre estas nuevas formas de dirección, cuáles son aquellas vertientes que tenemos desde el principio de nuestros tiempos, inclusive hace una referencia a Marx, que indicaba que ya la dirección orientada hacia la división de los procesos sociales de trabajo venía desde nuestros primeros tiempos, ¿no? De cómo esto funcionaba de manera orgánica, en contraposición a todas aquellas tendencias capitalistas que se centraban, como usted bien ha hecho referencia también, pues en el capital, en generar mayor productividad, mayores ganancias por encima de los intereses colectivos y del ser humano. Entonces allí hace referencia también a Lenin, que fue uno de los precursores pues también de esta nueva ciencia, aunque no se definía como tal en el momento, fueron como que dándose luego elementos que comenzaron a demostrar ese carácter científico de la dirección como ciencia. Excelente, excelente. Bueno, Eso es mi análisis con respecto al tema
aquí el compañero hace énfasis en que el proceso de dirección en estos tiempos, el modelo socialista es muy diferente al tema capitalista. El modelo socialista es más humanitario, más, tiene más labor social. O sea, al momento de direccionar con el pueblo, con el público más que todo, con el público, nos habla más de la parte humanitaria, no como el modelo capitalista, que no tiene, que el modelo capitalista tiene que ver más por los intereses funcionales de la institución, por decir, y no del modelo socialista como lo es el pueblo y el amor por la humanidad. Creo que, pero a veces transversa, porque confundimos a veces lo que es la dirección y organización de una institución con el trabajo que se quiere hacer en realidad. Porque al momento, creo que al momento de trabajar con el pueblo o con una institución debemos tener más enfocado la participación social, la integración social de las personas que el propio interés del bienestar institucional. Sí, eso que ustedes han dicho es magnífico y son ideas bastante centrales porque, porque, porque el Estado venezolano, y hay que reconocerlo, ha hecho un gran esfuerzo ha hecho un gran esfuerzo por impulsar de las ciencias de dirección, ¿saben? Por ejemplo, nosotros contamos con la ley orgánica, aunque no estamos hablando de derecho, pero es que necesariamente siempre tocamos las normas, porque son las que nos dan el piso legal para poder llevar a cabo nuestro trabajo. La ley orgánica de ciencia y tecnología e innovación establece el marco legal para fomentar la investigación, para fomentar el conocimiento aplicado y la gestión científica en diversas áreas, y allí está incluida lo que está relacionado con la dirección organizacional. Y fíjense que dentro de esa ley, como objetivos de ella, está el impulsar la generación de ciencia, tecnología e innovación, pero impulsarla de una manera muy particular que está ligada a a los principios del Estado venezolano, porque debe ir orientada con base en la soberanía nacional, en la democracia participativa y en la equidad social, para que podamos también promover el aplicar conocimientos científicos para solucionar problemas concretos, que es lo que estoy segura que cada uno de ustedes realiza diariamente en su trabajo, ¿no? La idea es a poder articular la ciencia con el desarrollo económico y social, y esto incluye todo lo que es la gestión, ya sea pública o privada, desde donde ustedes estén laborando. Entonces, a pesar de que esa ley como marco normativo no especifica el término ciencias de la dirección, pero sí nos permite unas bases, una normativa que sirva para el desarrollo de la ciencia de la dirección como una disciplina dentro de la gestión de las organizaciones y dentro de la gestión de las instituciones, dentro de la gestión de los procesos productivos, y eso es sumamente importante, ¿ok? Y, y bueno, evidentemente en la práctica, ¿dónde lo visualizamos? Como lo quiso también señalar Josmeli, en todos los planes nacionales de desarrollo que integran la gestión científica, en toda la formación de la estructura de direcciones, de la estructura en instituciones públicas y privadas, en instituciones educativas. Por eso es que la dirección no es solo, no debe confundirse con gerencia. Eso creo que forma parte de otra de las actividades que ustedes deben desarrollar. Eso hay que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de dirección, hablamos de un proceso que nos va a permitir guiar, lo decíamos al principio, creo que Josmeli nos había incorporado a la clase, un proceso de guiar, coordinar, tomar decisiones estratégicas para alcanzar unos objetivos. En cambio, cuando hablamos de gerencia, pues podríamos considerarla como cuando se ejecutan o hay una ejecución de funciones administrativas para gestionar recursos o para cumplir metas.
¿ok? Entonces, en la dirección tiene un enfoque más estratégico, más orientado hacia el liderazgo, hacia desarrollar las características de un líder, hacia una visión organizacional. Por eso la importancia del estudio que ustedes están realizando. Y la gerencia es más operativo, más centrado en la administración eficiente de los recursos, ¿ok? Pero son términos que suelen utilizarse como sinónimos. Creo que estoy casi segura que lo van a ustedes a desarrollar en uno de los temas. Ahora bien, fíjense, compañera, evidentemente que todo lo que estamos estudiando desde lo académico, desde la teoría, existe, pero sabemos que en la realidad todo presenta desafíos y las ciencias de la dirección no escapa de desafíos. Entonces, ¿qué desafíos creen ustedes que puede presentar las ciencias de la dirección? La primera desde lo académico y que se podría dar en cualquiera de los aspectos de estudio es esa relación entre teoría y práctica, ¿no? Porque la teoría muchas veces cuesta que se adapte fácilmente a los contextos reales, a la rutina, especialmente si estamos dentro de entornos que son cambiantes o que tienen limitaciones estructurales, ¿verdad? Eso también lo toca el autor Borrego, porque uno de los retos que él presenta es aplicar principios científicos, pero sin perder ese enfoque político, ese enfoque ético, ese enfoque de ayudar al pueblo, ese enfoque ético revolucionario. Ahora, ¿qué otros desafíos creen ustedes, Yosmeli, que puede tener las ciencias de la dirección? Más que todo, profe, en la práctica, al momento de ejecutar una orientación al pueblo o a un personal en específico, cómo abordar ese grupo de personas a lo que prácticamente la lógica o la organización quiere enseñar o quiere demostrar para que un programa pueda funcionar. Porque en el tema ser humano, a veces nos cuesta un poco o nos cuesta un poco enseñar a moldear a la gente a cambiar su cultura de trabajo. Porque siempre aquí en Venezuela, eh, los 4 puntos cardinales, por decirle, en el Zulia, las personas tienen su cultura, en los llanos tienen su cultura, en el centro del país tienen su cultura. Y todos ellos, cuando aplicamos una dirección o una organización, es crear la conciencia y cambiar esa cultura de las personas para que un proyecto pueda funcionar correctamente. De eso pasa mucho, por lo menos en la parte de ciencia y tecnología, cuando asignan un recurso y ese recurso tiene una finalidad, un programa, y las personas a quien se le entrega ese recurso, ellos quieren hacer de su cultura lo que ellos ya anteriormente las prácticas han hecho y no lo que el ejecutivo quiere programar o hacer con esa nueva modalidad de programa. Y así pasa mucho con los ministerios. También pasa mucho, ahorita también está pasando que lo veo de reflejo con la parte educativa. Los maestros y profesores tienen una cultura en los territorios, por decir, llaneros, llanos, y el ejecutivo, como es mirandino, ve la educación de otro punto expectativo y no ve lo que la cultura han creado hace siglos en los territorios. Entonces, siempre el programa, nosotros como dirección o como institución, debemos formar esas personas para crearles la nueva cultura, la nueva programación para que el proyecto se lleve direccionado como corresponde y no a como ellos están acostumbrados a que se tiene que hacer. Bueno, es que fácil es, cuando vamos al mundo, el venezolano se identifica de alguna u otra manera, si no, no es venezolano. Eso es un proceso de dirección y coordinación entre las personas porque ya su programación es así. Por decirle, nos gusta la arepa, ya todos estamos programados que así
nacen hoy 3, 4, 5 niños, ya nacen con la cultura de que comen arepa, porque son venezolanos. Eso pasa también en los programas de trabajo, que queremos es amordarle al pueblo al programa para que direccione y funcione correctamente. No sé si me expliqué bien, profe, Claro. con la Sí, compañera sí. Raquel, y me entendieron un poco. Sí, sí, Meli, es totalmente. Esa es la práctica, esa es la rutina diaria que vivimos todos los que de una u otra manera ocupamos alguna responsabilidad en un ente del Estado. Por eso es que uno de los desafíos es también diseñar, poder diseñar sistemas de dirección que respeten la ideología, ¿ok? O sea, el enfoque pero sin que se sacrifique la eficiencia, porque eso es sumamente importante Es correcto, es correcto. para que haya una salud organizacional, eso es importante. Y por eso es que es sumamente interesante el estudio que ustedes están llevando a cabo, porque hay que formar directivos con esa visión integral. Y eso significa que hay que combinar los conocimientos técnicos que son los que ustedes están adquiriendo, con las habilidades humanas y la conciencia social que seguro ya ustedes están desarrollando. Es Porque en correcto. el modelo socialista, el directivo también es líder, es educador, es político, o sea, tiene un sinfín de características que lo hacen ser un directivo bajo este modelo socialista. Excelente. Hay una resistencia al cambio organizacional, por supuesto, porque aquí las organizaciones que tienen esas estructuras rígidas, pues se les dificulta la implementación de estas nuevas formas de dirección. Te escuchamos ahora, Raquel. Fíjense que en el socialismo, vamos a ver, esperar a ver si Raquel todavía nos acompaña. En el socialismo, la burocracia puede obstaculizar la participación activa y limitar la, la eficacia en lograr los objetivos comunes que se planteen. Por eso, la medición del desempeño en los modelos no lucrativos, o sea, medir el éxito de la dirección en el socialismo, implica evaluar el impacto social, el desarrollo humano y todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, con el hombre, es complejo. Lo otro también, que a veces nosotros los seres humanos o las personas nos cerramos a la, a, 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 a saber o a tener más conocimiento. Nos cerramos a otras costumbres, a tener más información sobre programas y proyectos y a la innovación de nuevas formas y prácticas de dirección y de organización. A veces somos ignorantes al conocimiento y nos atascamos en un punto y una coma. No avanzamos más de allí, Ajá. y eso también nos limita. Claro, bueno, ejemplo de eso es lo que nos ha costado adaptarnos al aula y a, este, y a, Correcto. y a ingresar al aula que con mucho sacrificio y esmero el profesor Quique ha armado para que nosotros participemos y ustedes coloquen sus trabajos y bueno, ha costado mucho porque solamente de los 7, solamente 2 personas, Raquel y José Ferrer, son los que han ingresado a esta plataforma. Pero sí, lo importante es tener la voluntad de avanzar y de mejorar porque evidentemente que todo lo que es la digitalización te va a exigir que uno, todos, podamos adquirir nuevas competencias, competencias directivas. Entonces, esto es algo que o nos adaptamos o nos adaptamos. No va a parar, no vamos la tecnología no va a desacelerar porque nosotros no querramos adaptarnos a ella, ¿no? Esto es una situación que hay que ir aceptando y de una u otra manera sé que todos los días vamos a ir mejorando. Fíjate, Josmeli, que
Otra de las cosas importantes con estos enfoques socialistas es que el acceso desigual a la tecnología puede limitar la modernización de la dirección. No es lo mismo un estudiante que está en Caracas, en algunas zonas de Caracas, a el sacrificio, el esmero que estás colocando tú, y por eso te lo agradezco, en Guárico, creo que es donde estás, ¿ok? Para Sí, sí, conectarte, para conectarte y quizás no moverte mucho del lugar donde estás para que nos vaya la señal. correcto. Entonces, eso también forma parte de las realidades en las que vivimos, ¿no? Fíjate que otro de los desafíos interesantes en las ciencias de la dirección es la gestión de la participación democrática, porque la democracia participativa es otro de los elementos claves que están consagrados en el Estado venezolano. Entonces, en el socialismo, uno de los mayores retos también es lograr una dirección que sea eficiente, sin perder ese vínculo con el colectivo, sin perder la participación colectiva. Allí el autor Orlando Borrego señala que la dirección no debe ser impuesta, sino que debe ser construida con los trabajadores. Otra idea sumamente interesante y que ustedes pueden también desarrollar en las distintas actividades que se están colocando. No sé qué idea tienes, Josmeli, qué habrás leído con relación a las escuelas que han influido, que han tenido alguna influencia en las ciencias de dirección. Al principio con Raquel, que me mandó un mensaje y me dijo que había perdido la señal, esperemos que pueda conectarse. Ya, Hablamos desde la escuela clásica. ya estoy. Ah, Raquel ya llegó. Excelente. Gracias, Raquel. Hablamos de la escuela clásica, eh, donde su postura enfatizaba la eficiencia, la división del trabajo y la jerarquía. Y hablábamos de la escuela de las relaciones humanas, que reconoce la importancia de la motivación, la importancia del liderazgo, la importancia de la dinámica grupal, pero también eh, encontrábamos una escuela continental donde no hay una única forma de dirigir, sino que todo depende del contexto. Y eso es lo que ustedes Ujú. deben utilizar para el análisis, la reflexión final con relación al enfoque capitalista y el socialismo. Cuénteme algo al respecto. Sí, profe, justamente cuando se me fue la señal quería hacer énfasis en esto último que acaba de decir que me llamó mucho la atención, ¿no? Que las funciones de dirección se van a expresar de manera diferente según su ámbito de aplicación. Ahorita con los casos que hacía referencia la compañera, me hacía reflexionar en algunas experiencias que llegué a ver hace unos cuantos años cuando me iniciaba en el servicio de la administración pública y que tenía que ver con esa planificación que se intenta hacer desde el Estado central de las instituciones, desde las instituciones centrales, que muchas veces se contraponen a la dinámica territorial, que bien ella hacía referencia, que no es lo mismo el Zulia que Miranda o que los Llanos, y recordaba en una ocasión un proyecto que se planificó para unas comunidades indígenas, ¿no? Desde la visión de quienes estábamos acá en las sedes centrales. Entonces allí, eh, tal vez uno desde acá, y esto aplica desde la dirección justamente y la gerencia, entendiendo las diferencias que hay entre ambas, que se puede planificar, organizar, sin tomar en cuenta los elementos propios de esas comunidades, en este caso que estoy haciendo referencia, ¿no? Desde el ámbito en el que estoy ahorita, que es el ámbito educativo universitario, y con esta aplicación de la visión de una educación transformadora, que es desde los espacios comunitarios, que surjan de allí las necesidades de formación inclusive, vamos viendo como que muestras de la aplicación de estos elementos de dirección
en la formación comunitaria, que tiene que ver con que no va a ser el mismo proceso educativo, y hacía referencia a la compañera también con las escuelas, no va a ser el mismo proceso educativo en Amazonas que en Guárico, por ejemplo, o en Anzoátegui que en el Zulia. Entonces, están emergiendo estos nuevos modelos que van a ser dibujados, direccionados, de acuerdo a los elementos que tenga presente cada uno. Y eso tiene que ver con el elemento humano, teniéndolo en consideración, y los objetivos que nos están planteando para, en este caso, las 7 transformaciones, ¿no? Que todos deberíamos apuntar desde el ámbito en el que estamos a la concreción de los objetivos que nos plantea en este momento nuestro margen nacional, que son las 7 transformaciones, regido por nuestro marco legal como principal, pues la Constitución y las otras leyes orgánicas que tenemos en contexto. Entonces allí totalmente pues identificada con el planteamiento del autor Borrego en cuanto a, porque además lo definen, ¿no? La dirección como un arte y como una ciencia. Entonces, no ha sido determinado en Europa igual que hacia Occidente, que cada uno de los espacios lo va a ir determinando. Y lo vemos dentro de nuestras mismas estructuras también. No es lo mismo dirigir dentro de instituciones militares que en instituciones de salud, instituciones educativas, instituciones agrícolas, etcétera. Sí, 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 ciertamente, Raquel, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que hay un contraste entre la dirección cuando hablamos de instituciones capitalistas o empresas capitalistas y empresas socialistas, ¿no? Eh, el capitalismo busca maximizar el beneficio, el socialismo debe ir orientado hacia la satisfacción de las necesidades sociales. Entonces, ese directivo del capitalismo, por supuesto que está orientado hacia los resultados. En cambio, en el socialismo, el directivo debe estar dentro o encuadrado dentro de un tema político técnico comprometido. Por eso es que la participación en el capitalismo seguramente es aceptable que sea limitada. En cambio, en el socialismo esperamos o propugnamos que se debe tributar hacia que la participación sea ampliada. Es de allí que entonces en el capitalismo podemos encontrar que la planificación sea competitiva, mientras que en el socialismo la planificación debería ser participativa. Entonces, cuando llegamos a la evaluación del éxito entre ambos enfoques, el capitalismo lo considera a partir de la rentabilidad o de la cuota del mercado, mientras que el socialismo lo visualiza o lo evalúa el éxito desde el impacto social y la eficiencia colectiva. Por eso es que el autor que se sugiere para esta actividad, Orlando Borrego, en el trabajo de dirección en el socialismo, él plantea que la dirección debe ser una función política y ética, o sea, no solo técnica, como quizás se puede visualizar desde el capitalismo, ¿ok? Y debe promover también la participación, pero una participación que sea consciente, donde se involucre a los participantes. No participar por participar, sino que la participación sea consciente, ¿ok? Y también señala este autor la importancia de integrar la planificación económica con la gestión organizacional, rechazando entonces los enfoques que van solamente dirigidos hacia lo gerencial. Cuando tuviste el inconveniente en la conexión, hablábamos con Yosmeli sobre ese contraste o esa forma en que a veces de manera equivocada utilizamos la palabra gerencia y dirección como si fueran sinónimos. Borrego nos habla que se debe rechazar el enfoque puramente gerencial del capitalismo, que de una u otra manera nos va a deshumanizar el trabajo. Entonces, ciertamente este es un autor que nos induce
hacia una dirección revolucionaria, donde, como lo dijimos al principio, el directivo no solo es directivo, sino que es educador, es ejemplo a seguir, ¿ok? Y si es ejemplo, ahí entra la ética y la moral, y es un servidor del pueblo y para el pueblo. Entonces son cosas bastante interesantes. Josmeli, ¿nos acompañas todavía? Sí, sí, profe, estoy por aquí. Chévere. En mi reloj son las 7:48. De esta forma, yo creo que este ensayo, esta primera actividad, que es bastante eh, fácil, podemos darla por finalizada y quisiera aprovechar estos 12 minutos que quedan para que quede claro el uso de la plataforma. Raquel ya entró, los Meli, tienes que intentar entrar tú en algún momento. Cuando Yo entré y revisé, ahora más tarde ok, me vuelvo a ingresar para adiestrarme a cómo es la plataforma. chévere. Fíjense que allí dice que ya tuvimos el encuentro del 13, que fue el inicial, donde estuvimos todos. Ajá. El 27 de octubre fue la semana pasada, ya hoy es Ujú. 10 de noviembre. Nos quedan los encuentros del 24 de noviembre, 8 de diciembre, 12 de enero, 26 de enero y 9 de febrero. Entonces, en la plataforma está, Yosmeli, las asignaciones deben colgarse en el aula y ahí en la plataforma están las normas también para que ustedes realicen los ensayos, ¿ok? Eh, la idea es, fíjense lo siguiente, que para el 24 de noviembre, que es el próximo encuentro, vamos a socializar la primera asignación. La idea es que la primera asignación esté a la disposición de todos los compañeros, de todo el equipo, inclusive mi persona, para poder leer, ver las ideas que ustedes tuvieron. Les voy a traer un ejemplo desde el derecho. Eh, en la parte penal, compañeras, el proceso tiene 3 fases. Y una de las fases más importantes, todas son importantes, es la fase de control. Porque en la fase de control, como su propia palabra lo dice, vamos a controlar, tenemos que verificar. Lo normal es que ese juez de control revise minuciosamente todo lo que presentan las partes y si considera que algo no es o no está claro, él tiene las herramientas, los medios que les permite la ley para tomar una decisión o para hacer alguna solicitud o para rechazar alguna solicitud que se haga. Entonces, la idea del 24 de noviembre es que nosotros controlemos de una u otra manera, en el buen sentido de la palabra, los ensayos de nuestros compañeros. Si el 24 de noviembre, cuando vayamos a socializar, John Melly me dice, doctora, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Esos ensayos quedaron buenísimos. Todos están perfectos. Entonces no tenemos nada que controlar, porque todo está bueno. ¿Ok? ¿Sabes? No vamos a decir lo que está malo, porque nada está malo. En el conocimiento nada es malo. Yo no le puedo decir a ustedes que un análisis de ustedes es malo, porque ese es su análisis, esa es su verdad, ese es su esfuerzo. ¿Ok? Pero sí quiero que la socialización se encamine a que todos leamos los trabajos de los demás y podamos ver, mira, a mí me parece que el trabajo de fulanito se enfocó desde este punto de vista y estuvo excelente por esto y se relaciona con el mío por esto y por esto y por esto. Sin embargo, creo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Esa es la idea. Vamos a controlar desde el buen sentido de la palabra los trabajos que se vayan a presentar de la asignación 1. Porque si todos me dicen, Raquel, imagínense que el 24 seamos nosotras tres otra vez. Y Meli me dice que el trabajo de Raquel está buenísimo. Y Raquel me dice que el trabajo de Meli está perfecto. Entonces no iremos a tener clase. ¿No? Yo estoy segura que las ideas se van a aparecer, se tienen que cruzar, por supuesto. Pero quiero que
ustedes hacen su trabajo y esta es la forma esta es la intencionalidad del resto de las actividades, pero cuando ustedes lean, analicen, reflexionen el trabajo del compañero, entonces, cuando socialicemos, pues traigamos aquí a la palestra las ideas más interesantes, lo que a ustedes les pareció, porque esa es una forma también de aprender. Construir es una forma de aprender. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que cuando vean el aula, Yosmeli, cuando te conectes allí, vas a Ah, ver que correcto. está la fecha de enviar la asignación y está la fecha de socializar la asignación. Yo no les voy a colocar a ustedes entregar la asignación y entonces la próxima fecha me van a exponer. No, en la socialización, por supuesto, yo veré y dependiendo de lo que considere en su momento, bueno, vamos a socializar la asignación 1. Veamos de los que están aquí presentes. Por ejemplo, Raquel, coméntame de tu trabajo. Raquel irá a hacer un comentario muy mínimo porque somos 7 personas y tenemos 1 hora. ¿Ok? Entonces yo le diré, Raquel, ¿tienes 5 minutos o tienes 3 minutos para socializar el tour? Nos escuchamos todos, pero cuando digan, ok, ahora vamos a ver, Josmeli, ¿qué opinas tú? Josmeli me tiene que decir doctora, yo leí el trabajo este y me pareció esto y esto y esto y esto, y así sucesivamente, para que este ejercicio les permita a ustedes también internalizar elementos que vieron sus compañeros y que a ustedes les parecieron interesantes. Por eso es que vas a ver así. Correcto. 10 de noviembre es hoy. Bueno, ya sabemos que el viernes todos los trabajos con el favor de Dios deben estar Correcto. colgados. El 24 de noviembre socializamos en la asignación 1. El 8 de diciembre, hasta el 8 de diciembre enviamos la Sí. asignación 2, que vamos a socializar el 12 de enero. Luego, el 9 de febrero, enviamos la asignación 3 y esa asignación 3 sí vamos a hacer una pequeña exposición, porque cuando vean la importancia de la asignación 3 es como el cierre, es su reflexión final sobre todos estos encuentros. Entonces allí quizás sí lo vamos a hacer como un poquito más formal. Yo creo que ustedes pueden exponer y en una sola lámina, en una sola lámina, colocan su identificación y colocan los elementos importantes que ustedes quieren resaltarnos visualmente sobre esa última actividad, que es el 9 de febrero, porque ese día terminamos. Aunque entiendo que la clase está siendo grabada, le pido a ustedes, por favor, que sean entes multiplicadores para lograr con éxito los futuros encuentros. A mí me parece que hoy en la noche hemos disfrutado grandemente nosotras tres y les agradezco su tiempo, su esfuerzo, su voluntad, su disposición y su disponibilidad para que nos hayamos conectado hoy. Yo particularmente lo disfruté muchísimo y me encantó escucharlas. Vivencias completamente distintas, pero todas sumamente importantes. 5 minutos para despedirnos, Diosmeli y Raquel. Bueno, profe, gracias a usted también por prestarnos su tiempo y cada día enseñando más conocimientos sobre la ciencia de dirección y trataremos de dejar un poquito el trabajo a un lado unos minutos y revisar la página para colgar las actividades, bueno, y hacer el análisis de la lectura sobre, Sí. sobre el compañero Borrego y sobre nutrirnos más sobre esta nueva plataforma que apenas estamos conociendo. Gracias, profe. Bendiciones. Saludos a la compañera Excelente. Raquel. Estamos pendientes Gracias. para el 24, entonces. Gracias. Bueno, de mi parte, Excelente. pues confesar que esta es una modalidad nueva para mí, que a pesar de que creo que desde la pandemia comenzó como que a agudizarse el uso de estas formas del uso de la tecnología para encontrarnos con diferentes finalidades para temas de estudio, es la primera vez que aplico o que uso esta modalidad, ¿no? A veces
un poco cuesta arriba porque uno se relaja con el tema de que es virtual, entonces se le llega la hora y resulta que está ocupado todavía y tiene que alternar allí, pero bueno, es un reto y muy enriquecedor poder además conectarnos en la diversidad de quienes somos y donde nos encontramos y desde las experiencias que tenemos. Y bueno, como es un reto hay que asumirlo y disfruto mucho poder intercambiar las diferentes expectativas y experiencias que tiene cada uno de sus espacios. Gracias, profe, también a usted por la disposición y pues eh, el comenzar puntualmente, eso también se valora para quienes tenemos, hacemos el esfuerzo de estar allí también y aprovechar el tiempo. Claro, claro que sí. Bueno, compañeras, feliz noche, Dios las bendiga, nos vemos el 24. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz Chao, noche. chao.